Bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a este espacio donde expondremos de manera resumida una serie de argumentos que permitirán conocer el derecho como producto social y como mecanismo de control, lo que ha permitido en las diferentes sociedades del proceso histórico del pensamiento jurídico occidental pretender legitimar las prácticas creadoras de derecho y por tanto su aplicabilidad. En tal sentido, es necesario recordar algunas ideas con respecto al análisis sociológico del derecho, la filosofía jurídica, la historia del pensamiento jurídico y teorías de la economía. Iniciaremos con el significado de la palabra sociedad, el cual proviene del latín societas, cuyo significado representa la agrupación de seres con una finalidad y que para la sociología jurídica viene a definirse como la agrupación de personas con un nexo común, como la familia, las organizaciones de base comunitaria o agrupaciones, reunión de fuerzas sociales en correlación como el pueblo, la nación, el Estado, los movimientos sociales, entre otros, y que vienen a crear o constituir derecho y a su vez el derecho viene a determinar a estas relaciones sociales. De allí que algunos de los componentes societarios de la humanidad vienen a ser el ser humano que necesita satisfacer necesidades, explicado a partir de la teoría hipervivencial de las necesidades de Hegel o la teoría de la motivación y la necesidad de Maslow, las cuales desarrollaremos en futuros capítulos. Como un segundo componente societario de la humanidad, las condiciones materiales que determinan la conciencia del hombre y como tercer componente, la base económica que da lugar a las instituciones. Partamos del aforismo romano ubi homo ibi societas, que significa donde existe el hombre, existe la sociedad. A pesar de ser una concepción antropocéntrica, es a partir de allí que ha incidido en el pensamiento jurídico occidental, que iniciaremos de manera breve el recorrido de las relaciones económicas y de las relaciones jurídicas dentro del complejo proceso de relaciones sociales. Para ello, partimos de las ideas de Federico Engels en su obra titulada El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que se fundamenta en las investigaciones del estadounidense Lewis Morgan, donde se explica la sociedad en diferentes periodos históricos, económicos, jurídicos y sociales, lo que nos permite fundamentarnos en la corriente filosófica que explica el fenómeno económico, las relaciones jurídicas y las relaciones sociales desde el materialismo histórico. Nos encontramos entonces a la sociedad asiática, sociedad primitiva donde existía la propiedad colectiva. La sociedad antigua, con el modo de producción esclavista. La sociedad feudal, con influencia del feudo, la gleba, el vasallaje y la iglesia, existiendo propiedad del señor feudal y propiedades pequeñas de uso colectivo con restricciones. Y la sociedad burguesa como modo de producción capitalista, modernidad. En tal sentido, a criterio de Zambrano Velasco, la sociedad actual tiene grandes desafíos para diferenciarse de las relaciones desiguales, no éticas, deshonestas y de explotación que a lo largo de la historia ha caracterizado a la humanidad. Y por tanto, una sociedad existe cuando los hombres que conviven cooperan para conseguir un fin bien común. La vida social debe armonizar la libertad, la coexistencia y el orden, pues el ejercicio arbitrario de la libertad haría imposible la coexistencia humana. El orden satisface las necesidades colectivas de justicia y seguridad, que sirven de fundamento a la regla de derecho. Encontramos así rasgos comunes para caracterizar a la sociedad, siendo estos forma de organización, condiciones materiales, estructura social y económica, condiciones espirituales existentes, posiciones éticas y de conciencia de unidad, forma de correlación del poder de las fuerzas sociales y de las instituciones presentes, siendo una de esas formas de correlación el derecho.
Lo anterior permite traer al plano de las ideas otro aforismo latino que ha incidido en el pensamiento jurídico occidental, siendo el siguiente: ubi societas, ibi ius. Donde exista la sociedad, existe la justicia. Sin embargo, dicho aforismo no es del todo cierto, ya que implica una falacia o una argumentación que aparentemente es cierta, pero en la realidad no lo es. La argumentación se convierte entonces en una herramienta transversal de la ciencia jurídica y también se constituye a sí mismo como un campo de estudio propio a partir de la lógica jurídica. Se recomienda revisar la lógica argumentativa propuesta por Aristóteles y vamos a dar un ejemplo con el ya clásico: Sócrates es un hombre, todo hombre es mortal, por tanto, Sócrates es mortal. Lo anterior viene a ser expresado por la lógica jurídica en el positivismo jurídico de Kelsen y en el normativismo jurídico de Kant a través de la estructura lógica de una norma. Ante un supuesto de hecho, existe una consecuencia jurídica. Sin embargo, este ejercicio de la lógica aristotélica no es tan sencillo, ya que no lo podemos generalizar en todos los casos. Sin embargo, lo importante de comprender la estructura de un argumento es que el mismo puede proponer hipótesis, ideas, categorías y operacionalizar las mismas a través de un sistema, el cual nos permita generar una conclusión. Siendo esto importante no solo en cuanto a la redacción en general, sino que en el caso de investigaciones, en el caso del estudio del derecho, en el caso de la construcción de normas jurídicas, nos permite fundamentar la referenciación teórica categorial, así como el análisis e interpretación de resultados en un recorrido metodológico, permitiendo de esta manera desarrollar con profundidad nuestras conclusiones. Veamos otro ejemplo en el cual se expone el silogismo y que no determina un grado de certeza absoluta y por lo tanto dicha argumentación da cabida a ser refutada a pesar de aparentemente cumplir con la estructura lógica. Sinforosa vive en Venezuela. En Venezuela hay católicos romanos. Por tanto, Sinforosa es católica romana. Ruperto vive en Venezuela. En Venezuela no hay asesinos en serie, por tanto, Ruperto no es un asesino en serie. De dichos ejemplos, a pesar de cumplirse aparentemente con la estructura formal de la argumentación, no podemos afirmar con toda la certeza que Sinforosa es católica romana o que Ruperto no es un asesino en serie, ya que para dicha afirmación debemos contar con datos, informaciones, evidencias o pruebas que nos permita llegar a una conclusión verdadera. Al respecto, ante este tipo de eventualidades, la argumentación se sirve de mecanismos para la confiabilidad de las estructuras lógicas, la cual viene a ser explicada por el profesor Stephen Toulmin de la siguiente manera. Ante una idea, supuesto de hecho o premisa, la cual está representada en datos e información, debe existir un mecanismo de garantía, una explicación del porqué, una prueba, evidencia o respaldo que permita arrojar una conclusión o lo que en derecho se conoce popularmente como todo lo alegado debe ser probado. Retomando la idea, etimológicamente la palabra derecho proviene del latín directum, que significa rectitud, mientras que jus en latín tiene su base en justum, lo que es justo. En tal sentido, hablar de derecho y de justicia, si bien la mayoría de las veces se considera como sinónimo, no vienen a ser lo mismo, razón por la cual ubi societas ibi jus significa donde exista la sociedad, existe el derecho, y no la traducción literaria, donde exista la sociedad, existe la justicia, ya que esto último constituye un ideal de la sociedad y no su realidad. Como consecuencia, el derecho nos permite generar dos ideas centrales: idea de dirección de la conducta y de sus relaciones sociales, y la idea de intervención del cuerpo legislativo de una organización social en las dinámicas de la propia sociedad. Por tanto, el derecho tiene una vinculación interdependiente de la sociedad, el cual está presente en las relaciones
políticas, económicas y culturales del contexto social donde interactúa, interrelaciona, donde se regula y en ocasiones conscientemente contradice las normas existentes. Por otro lado, el derecho es asumido como norma o sistema de normas, como normas atribuidas a la clase dominante, como facultad o poder, como ciencia o como elemento crítico de utilidad. Sin querer direccionar alguna concepción del derecho, expongo la definición de derecho desde el punto de vista normativo, el cual permitirá adentrarnos en el tema del derecho económico, expuesto a partir de la concepción de José María Olazo. De allí que el derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son las relaciones sociales que determinan su contenido y carácter en un lugar y momento dado. Es la recta ordenación de las relaciones sociales, mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Como consecuencia de una definición normativa del derecho, Immanuel Kant, promotor del normativismo jurídico, expone que en toda sociedad intervienen y existen de manera interrelacionadas, complementarias, un conjunto de normas adicionales a las jurídicas, siendo estas las normas morales, religiosas, éticas y sociales que han venido incidiendo en la construcción de un pensamiento jurídico occidental a partir del proceso histórico, que en los próximos capítulos expondremos.